conformidad a los artículos 7º, 8º, 10º y 13º de los estatutos, se otorga al señor Carlos Eduardo Kaiser Mancilla la categoría de asociado honorario de este cuerpo colegiado bajo protesta de enaltecer la actividad de la gestión de riesgos y la protección civil por haber desarrollado en todo momento una actividad digna, respetable y altamente profesional y hacerse con ello merecedor del reconocimiento de la sociedad. Firma el Consejo Directivo 2020-2023 como vicepresidente el maestro Octavio Albores Sol, como secretario el licenciado José Rafael Pérez Vargas y nuestro presidente el maestro Mariano Catace Ruiz. Es para mí un honor, un placer poderle hacer esta distinción al señor Carlos Eduardo Kaiser que nos acompaña esta noche. No, pues muchas gracias, David. Te digo que eras la persona idónea para llevar este mensaje en representación del colegio esta tarde. Bueno, sin más preámbulos, voy a hacer la palabra de darle bienvenida nuevamente al señor Carlos Kaiser Mancilla, director ejecutivo de ONG Inclusiva, quien nos dará la conferencia La gestión de riesgo de desastres y la discapacidad. Bienvenido, Carlos, muchas gracias y felicidades. Gracias por haber aceptado ser socio honorario de este colegio. Tiene el micrófono deshabilitado, Carlos. Ahora sí. Me parecía que tenía que recibir la autorización del host. Quiero partir diciendo que estoy muy emocionado. El honor que me han conferido lo atesoro enormemente. Es para mí motivo de orgullo infinito este reconocimiento que se me da al ser miembro honorario de tan ilustre e insigne institución. La verdad es que esto me lleva a no poder partir sin dedicarles unas primeras palabras en términos de mi agradecimiento aquí a toda la directiva y miembros del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo de Desastres y Protección Civil, del que ahora soy parte de forma honoraria. Para mí esto es un hito, y es un hito muy importante y les quiero decir por qué. Tradicionalmente las personas con discapacidad hemos sido relegadas en la sociedad bajo muchos mitos y creencias sobre nuestras personas, sobre quién somos. Rara vez se nos ve directo a los ojos para ver quiénes de verdad somos. Pocas veces tenemos la oportunidad de que se nos considere en términos reales por nuestros méritos y aportes. Yo, como ustedes saben, soy chileno y vengo de un país que ha sido forjado en el fuego y el furor de la tierra, sísmica absoluta. Chile es el país más sísmico del mundo, incluso superando a Japón, pudiendo decirles que alrededor del 48% de la energía sísmica del mundo la produce mi país. ¿Y para qué decirles los volcanes? Y las marejadas, y los terremotos, los deslaves, los eventos hidrometeorológicos extremos. No somos, por cierto, el país más afectado por los desastres en el mundo. Pero hay veces que vivir en Chile pareciera de que uno todas las semanas tiene algo que enfrentar. Y siendo una persona con discapacidad me ha tocado enfrentarla a veces en condiciones donde no siempre las condiciones han sido las necesarias para garantizar la protección de mi vida, de mi dignidad, la de mi familia y la de mis seres amados. Por ende, y por eso fue creado ONG Inclusiva, entidad que surge el 13 de agosto del año 2013. Surge después de haber estado 3 años ya dedicado de lleno a la gestión de riesgo de desastres, mientras mi práctica profesional se daba en una universidad, donde yo era el encargado de investigación de pregrado y era el querido llamado profesor de tesis. Digo querido llamado profesor porque tal vez uno de los profesores más odiados en todas partes es
aquel que te dice que tu tesis tiene que cambiar y que tu metodología de investigación y qué sé yo, que si estás aplicándola bien o no. Quiero contarles, antes de comenzar propiamente tal los conceptos que daré en estos minutos, que para mí la cercanía con México es grande. Tuve la oportunidad de estar ya en su país cuando éste dirigió la cumbre mundial de gestión de riesgo de desastres y pude conocer Cancún. Me habría quedado mucho más, la verdad. Debo confesarles que llegué unos días antes de que empezara la cumbre y me reiteré unos pocos días después porque habría sido un crimen de lesa humanidad estar en esas tierras y solo haber aterrizado para ir a la conferencia y después volverme a Chile. Por lo demás, el viaje no es tan corto. Y quiero decirles que aprendí muchas cosas. Fue realmente una experiencia mágica para mí. También quiero decir dos anuncios muy importantes en este momento. Junto con el que ya conocemos, que por este convenio que hemos firmado, lanzaremos y ya está en trabajo en este momento todo lo relativo al curso internacional de gestión inclusiva del riesgo de desastres y discapacidad, con todo el desarrollo que tendrá en México. Quiero comentarles que hemos dado un paso adelante y ONG Inclusiva se ha expandido teniendo ahora su primera representación en el hermoso país de México, donde tenemos a la maestra Goretti, siendo nuestro punto focal que nos representará en sus tierras. Goretti, quiero darte las gracias por haber aceptado esta posición, que claramente será de gran exigencia, pero todos los que ya te conocemos y hemos aprendido a conocer, sabemos que Goretti no puede vivir si no está en medio de la exigencia y el rigor. Aquí, como pueden ver, tenemos esta carta de presentación, pero a esto se le agrega de que originalmente en esta carta habla del curso internacional, pero Goretti ha pasado a ser el punto focal de la institución. Así que tenemos aquí un gran adelanto. Dicho esto, entro en materia sobre lo que se me ha preguntado, que tiene relación, perdón, quiero decirles antes de entrar en la materia propiamente tal, que quisiera un fuerte aplauso y aquí un reconocimiento a Goretti y gracias por todo lo que caminos que estás abriendo. Así que muchas gracias, Goretti. Muy merecido por lo demás. Les quiero comentar que de ONG Inclusiva somos personas muy inquietas. No hay día que no produzcamos documentos, estudios y trabajos. ¿Y por qué? Porque la gestión del riesgo de desastre en general es un área que requiere de mayor trabajo del que hemos logrado en el mundo. Hoy día, siendo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hemos visto llamados muy importantes, por ejemplo, del Secretario General de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, quien ha llamado a los países a acoger plenamente a las personas con discapacidad dentro del desarrollo futuro del mundo, y ha dicho de que esta pandemia no se superará solamente con una vacuna. Si yo pudiese complementar al secretario general de Naciones Unidas, diría que lo que enfrentamos no es una pandemia, es una sindemia. La sindemia es el producto de varias catástrofes y eventos desastrosos sucediendo de manera prácticamente simultánea y cuya complejidad nos lleva a que la respuesta para poder salir adelante no es solamente una respuesta de carácter médico, no es solamente una respuesta de carácter administrativo, sino de que es la acción conjunta de toda la sociedad en forma coordinada. Si la acción no es coordinada, entonces tendremos fracasos porque nos entorpeceremos unos a otros y competiremos en vez de cooperar. La gestión del riesgo de desastres, para que sea inclusiva, debe ser aquella que no deja a ninguna persona atrás. También lo ha pedido el secretario general de Naciones Unidas. Y si bien es cierto, recalco la fuerza de sus palabras, quiero decir que para muchas de nosotras debemos tener algo más
perdonen la ambición, pero aquellos que se nos ha negado todo, no podemos dejar de anhelar que las cosas cambien. Quiero decir que lo primero que debe haber es participación significativa de las propias personas con discapacidad. Si no hay participación significativa, no hay gestión inclusiva. La gestión inclusiva del riesgo de desastres se produce cuando la persona con discapacidad es acogida, es respetada, es valorada y sus saberes y sus aportes son considerados. ¿Por qué sucede esto? Y así lo quiero expresar. En el imaginario colectivo, la persona con discapacidad es solo aquella que está para pedir ayuda. Socorro, sálvenme. Pero la persona con discapacidad en el mundo real también organiza, también dirige, también aporta, también cumple tareas. Hay un caso de un libro que está por publicarse que escribió Loreto Brossard, nuestra subdirectora ejecutiva de ONG Inclusiva, que trata sobre cuidadoras y personas con discapacidad en las Américas que han enfrentado una emergencia. Y en ese punto hay una entrevista de una persona que es una persona ciega, que dicha persona vivía en un país de Centroamérica y que cuando fue azotado por un huracán, dado que este señor había sido el único que se había organizado dentro del pueblo donde él vivía, la gente se salvó en dicho pueblo porque él había hecho el refugio, hizo un refugio temporal en su casa, les dio agua, comida, albergue, y cuando toda la emergencia fue superada, sobrevivieron porque esta persona ciega había hecho la diferencia. Si alguien te brinda refugio, creo que importa poco si es una persona ciega, es alguien en silla de ruedas, una persona sorda o alguien que tenga más de una discapacidad. Lo que importa es la capacidad de la sociedad para no privarse de los aportes de tan amplio sector. ¿Y por qué digo de tan amplio sector? Si nosotros tomamos en cuenta las estadísticas que han sido difusas y difíciles en el mundo frente a la discapacidad, diríamos que en el año 2011, ya hace 9 años, tuvimos un estudio mundial de discapacidad que se llama Informe Mundial de Discapacidad, hecho por la Organización Mundial de la Salud. Dicho informe nos hablaba de que el 15% de la población tenía algún grado o tipo de discapacidad, lo que señalaría que más de 1.000 millones de seres humanos viven con algún tipo de discapacidad. Pero las proyecciones estadísticas nos señalan que ya tal vez para este mismo año o el próximo, y antes de 2025, esa proporción llega al 20% de la población humana. Qué interesante tema, porque han habido nuevos factores que han generado discapacidad. Por un lado, el éxito a sobrevivir a algunas enfermedades o accidentes que han generado que personas que en algún momento pudieran haber muerto hoy sobreviven y tienen una discapacidad. Les quiero dar un dato que es interesante y que los invito a poder descargar este estudio dentro de la página de ONG Inclusiva. Está sobre, como les decía, publicaciones. Tenemos una publicación que habla de los impactos globales del efecto de COVID-19. ¿Cómo ha aumentado la discapacidad? Les comento lo siguiente, y esto es algo bastante alarmante. Si me ven mirar de pronto hacia abajo de aquí de la pantalla es porque estoy viendo mis apuntes. Si nosotros tomamos en cuenta que la pandemia empieza realmente aún antes que le llamaran pandemia, empieza a finales o sea, en diciembre en China, y que luego en marzo es llamada pandemia. Desde el periodo de noviembre, digamos, en noviembre de 2020, el 18 de noviembre, autoridades de 217 países y territorios reportaron que habían tenido 55,7 millones de casos de COVID-19. A esa cifra debemos decir que lamentablemente 1,3 millones de personas fallecieron.
Ahora, a esto hay que agregarle un dato muy interesante. De la cifra de aproximadamente 54 millones y fracción que sobrevivieron a COVID, algunos de ellos, y aquí es donde voy a expresar una cifra, sobrevivieron teniendo un 33,9% de ellos presentando lo que es conocido como fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar se produce por la lucha del propio cuerpo contra la enfermedad o también por la reacción de los medicamentos administrados. Y para la gente que trabaja en el área médica, podrá exponer mucho mejor que yo, que genera cicatrices. Estas cicatrices endurecen los pulmones de alguna manera y que hace que la persona tenga una discapacidad producto de serias deficiencias respiratorias. Por lo tanto, tenemos que, si en la suposición y a falta de un registro estadístico exacto de cuántas personas con discapacidad sobrevivieron a COVID en las fechas que hemos señalado, si solo tomáramos en cuenta de que fueran personas que no tenían una discapacidad con anterioridad a haber sobrevivido a COVID-19 y haber adquirido una fibrosis pulmonar, tendríamos que 18.400.000 personas han adquirido una discapacidad en 11 meses. Eso por sí solo habría aumentado la prevalencia de personas con discapacidad en el mundo en un 1,8%. ¿Qué es lo que yo echo de menos y que quiero pedirle a los gobiernos del mundo? Y que estoy seguro que gracias al licenciado y a otras autoridades que nos escuchan en México, esto podrá ser posible, porque han dado una lucha, pero esta lucha tenemos que seguir más fuerte y con más potencia, porque es una lucha que todos los días, a pesar de que la damos con amor y pasión, quienes trabajamos en esta materia, es difícil celebrar los logros, porque queda el recuerdo de aquellos que no logramos rescatar, aquellos que no logramos salvar, y eso a uno le persigue por siempre. ¿Qué es la petición? Desconozco la estadística específica que el Estado mexicano tiene sobre cuántas personas con discapacidad viven en México. Pero independiente del número, si ustedes tienen un porcentaje, por favor, que dicho porcentaje se exprese en la inversión pública para enfrentar esta pandemia, pero no solo en lo que ya viene, que es decir, que cuando llegue ahora estas vacunas y los tratamientos, las personas con discapacidad no seamos puestos al final de la fila. No solo me refiero a los protocolos y procedimientos a adoptar, en términos de que la persona con discapacidad pueda recibir de forma segura y participativa, con inclusión y accesibilidad, todos estos tratamientos. También me refiero a que, como hemos dicho, que esto es una sindemia, se vean temas como la recuperación económica, los puestos de trabajo, el acceso a los estudios, todo aquello que es parte de la vida y que esta pandemia ha tensionado, destruido o cuestionado en muchos de los momentos. Entonces, le quiero pedir, licenciado, autoridades, que vayamos en esta línea. No va a ser fácil y tampoco se debe ser populista. Es muy fácil decir qué hacer y otra cosa muy distinta es hacerlo. En Chile tenemos un dicho popular que es otra cosa es con guitarra, compadre. Es muy fácil decirle a alguien cómo cantar, pero toma la guitarra y a ver cómo te sale la tonada, ¿no? Yo canto horrible. Lo que sí me gusta mucho la música mexicana y de vez en cuando me gusta cantar ranchera. Pero si lo hiciera, me declararían persona no grata en México porque canto horrible. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a la raíz de los problemas. La gestión inclusiva del riesgo de desastres se da cuando conectamos a distintos sectores. Por un lado, al sector privado. Por otro lado, al gobierno. Y por gobierno me refiero tanto al nacional, al federal en el caso de México, a las gobernaciones, a todos los territorios. Tenemos a los ayuntamientos que debieran estar en esto. La academia, desde luego, que tiene que estar presente en las universidades. Las propias personas con discapacidad a través de distintas organizaciones, los cuarteles de bomberos, las policías, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, la sociedad entera, pero bien organizada.
Yendo casi hacia el final de mi exposición, quiero decirle que esto tiene que ver con comprender los fenómenos, que eso en investigación es lo cualitativo, pero también con medir dichos fenómenos, y eso es lo cuantitativo. Requerimos los números, las cifras, los indicadores, los impactos para saber qué ha pasado, cómo ha pasado, en qué hemos hecho las cosas bien y dónde tenemos que mejorarlas. Desde luego que ya no solo por este convenio y por la presencia de Goretti tienen en su país de aliados a ONG Inclusiva y a todas las redes que participamos y que estamos ahí. Quiero decirles de que nuestra fuerza viene porque debemos hacer mejores cosas para el mundo. Cada minuto que no las hacemos hay gente que sufre y muere. Y la pérdida de esas voces acalla a la humanidad para siempre. Cuántos talentos, cuántos artistas, deportistas, cuántas lideresas, cuántas nuevas formas y mejores maneras de hacer las cosas el mundo se ha perdido solo por ignorar a aquellas y aquellos que pudieron hacer la diferencia y que solo por un prejuicio acallamos sus voces. Por lo tanto, quiero ir concluyendo con 4 o 5 características que debe tener la gestión inclusiva del riesgo de desastres para que sea inclusiva en discapacidad. Debe haber, como he dicho, en primer lugar, la participación significativa de las propias personas con discapacidad. Deben estar todos los ajustes razonables, tanto en accesibilidad, comunicaciones, tecnología, para garantizar dicha participación. Debe haber participación de toda la sociedad, porque si nos juntamos aparte, hemos creado un nuevo gueto, y de guetos no se va a construir la sociedad. La sociedad se construye cuando quienes son sus miembros pueden avanzar en dignidad y en derecho, y todo ser humano es miembro de la sociedad. También debemos colocar una cuarta característica, que es el conocimiento aplicado. Porque miren, y con esto quiero ir terminando, es parecido a un programa muy famoso de México, El Chavo del Ocho. ¿Se acuerda cuando le decía, qué bruto, póngale 0, maestro? Yo me pasaba viendo El Chavo de niño y de adulto también. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque muchas veces pareciera de que el mundo actuamos a lo bruto y que debiera ponernos un 0 el maestro. ¿Por qué digo esto? Sabíamos dónde estaban las personas con discapacidad. Sabíamos que necesitaban. Si no lo sabíamos es porque no habíamos querido escuchar, pero ahí estaban los datos, ahí estábamos las organizaciones. Teníamos firmadito ya muy hermoso el marco de Sendai. Teníamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Teníamos tantas palabras y toneladas de documentos escritos y vino la pandemia y algunos cálculos de Inglaterra nos señalan que 2/3 de los fallecidos son personas con discapacidad. Hubiera preferido menos palabras y más acciones. Y por eso la gente que tenemos esta orientación en conjunto, buscamos estos trabajos y nos aliamos. Para mí no es solo un placer y un honor ser un miembro honorario del Colegio de Profesionales de Gestión del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Me han hecho un llamado más fuerte a redoblar mi trabajo, a volverme incansable y a no percibir descanso hasta poder contribuir a la sociedad en el mundo, a la sociedad en mi país, pero también me siento llamado a esta, de alguna manera, patria de adopción de México, a seguir adelante juntos y juntas. Muchas gracias por escucharme y recuerden que cuando quitamos las barreras del entorno, abrimos la puerta a la gestión inclusiva del riesgo. Muchas gracias. Carlos, al contrario, muchas gracias a ti por tu exposición esta tarde, muy valiosa, con muy importantes conceptos que ya nos has hecho saber en reuniones previas. Te agradecemos mucho el tiempo. Las personas que están en la reunión aquí de Zoom, por favor, si tienen alguna duda y quieren hacer alguna pregunta para Carlos Kaiser, pueden anotarle el chat o en un momentito pueden levantar la mano aquí ustedes en la lista de participantes para cederle la palabra. En lo que tenemos esta ronda de preguntas y respuestas,
voy a ceder la palabra a la maestra Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, una gran aliada del colegio, pero antes que gran aliada del colegio, una persona totalmente sensible a este tema, como a muchos otros que tienen su agenda de su dependencia y que afortunadamente lo ha venido desarrollando con mucho éxito con el gran equipo de trabajo que cuenta la Secretaría. Entonces, cedo la palabra a la arquitecta. Es un privilegio que esté con nosotros, arquitecta, nuevamente, como siempre, contando con su presencia. Es de usted el micrófono. Muchísimas gracias. Sí están cerradas todas las cámaras, ¿no? A veces es bueno mirar a los demás qué es lo que está pasando. Pero bueno. Vamos a abrir las cámaras, perdón, arquitecta. Vamos a abrir la cámara. Lo que pasa es que se estaba transmitiendo por Facebook también de Radio Epicentro. Lo sé. Cerramos la cámara para que saliera nada más la imagen de Rubén y de Carlos en la transmisión. Adelante. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias también a Gonzalo, sobre todo por agradecerles la atenta invitación que ustedes me hicieron ahora y siempre me han hecho en esta ocasión, te digo, para acompañarlos justamente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero también acompañarlos en la firma de este acuerdo de colaboración voluntaria entre esta ONG inclusiva y el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Asociación también de Seguridad, Higiene y Protección Civil, la Universidad Dussem, la Radio Epicentro, etc. Creo que es importante. Vamos haciendo fuerza con todas estas organizaciones. Te digo que de alguna manera estamos trabajando todos en el mismo camino, todos por los mismos objetivos. Para quienes nos dedicamos a la gestión integral de riesgo y la protección civil, todos los que estamos aquí en este momento, esta es una temática de la mayor importancia, además, en nuestro quehacer diario. Es decir, no es un tema adicional, no es un tema que no lo hayamos tomado. Es un tema que está presente incluso para nosotros como Ciudad de México, como Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, está presente desde lo institucional, con un área al interior de la Secretaría, con un profesional que atiende los temas no solamente de discapacidades, sino que también de género, de derechos humanos y su relación con la gestión integral de riesgo. Creo que eso ha sido muy, muy importante porque también ha permitido desde la comunicación social, ¿ya?, con la publicación de una guía de prevención de riesgo para personas con discapacidad, que está publicada además en nuestra página web y la compartimos con todos, está pública y quisiéramos además que ustedes la tomaran verdaderamente. Nos hemos preocupado muchísimo de que estos temas, te digo, estén presentes en nuestra vida diaria. Por otro lado, participamos muy seriamente y muy responsablemente, además, en todas las actividades de vinculación con la Coordinación Nacional de Protección Civil. Aquí está Héctor, que lo puede decir también, ¿ya? Y participamos en las mesas con perspectiva de género y para personas con discapacidad, en cuyas sesiones se ha presentado el programa SINAPROC Incluyente, ¿ya?, un programa digital de capacitaciones y foros especializados, además, para incorporar la perspectiva de derechos humanos, género, discapacidad, interculturalidad y vejez en el Sistema Nacional de Protección Civil. Yo le decía a Gonzalo que quería hacer una participación muy brevísima. Agradecerle a Carlos Kaiser su participación, sus palabras, el hacernos ver también la importancia que tiene este tema, te digo, para todos, pero sobre todo decir que para quienes nos dedicamos a esto hay varias cosas que no debemos olvidar como principios. Uno es la inclusión.
tenemos que ser inclusivos siempre. Segundo, la colaboración. Tercero, la capacitación. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en estos temas, tenemos que trabajar juntos y creo que es la única forma, te digo, que vamos avanzando adelante como país, como región, como grupo humano, ¿ya? Que verdaderamente siente de que tenemos que hacer las cosas mejor. Y hacer las cosas mejor significa ser inclusivo, ser creativo y verdaderamente pues, le agradezco, te digo, especialmente al Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo, a todos los organismos que aquí están, les agradezco que verdaderamente tomen estos temas y estos temas los pongamos en la agenda y trabajemos juntos, te digo, para que a todo nivel, todos los titulares de alguna manera puedan trabajar de la misma forma y en forma homóloga. Así que muchas gracias, Carlos, por tu participación. Muchas gracias, Mariano, como siempre, por tu invitación y a Gonzalo por su insistencia en que esté en este lugar. Se los agradezco muchísimo. Al contrario, arquitecta, es un placer para nosotros que siempre nos esté acompañando, pero también invitando a todos los eventos que la Secretaría siempre lleva a cabo. Por allí tenía la mano levantada para hacer el micrófono a la señorita Marín, algo así, pero ya se arrepintió y la bajó. No sé si alguien tenga alguna otra participación que quieran hacer. Para Hola, darle ¿qué tal? el micrófono. Sí, Buenas Carla tardes. Marín. Carla Marín, adelante, Carla. Una pregunta, en este caso para nuestro compañero ponente, en algunos temas se maneja como inclusión y en otros como incluyente. ¿Cuál sería el adecuado para poder manejar, por ejemplo, nuestras campañas de difusión? Los dos me comenta la arquitecta. Estimada Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, saludos desde Campeche, México. Ah, genial, genial, Campeche. Yo quiero decirte que no me atrevería a darte una receta sobre cuál sería el mejor término por un tema y que probablemente mi querida amiga Miriam te podrá comentar. Los chilenos a veces hablamos un poco distinto a los mexicanos. Por lo tanto, a pesar de que en el fondo tenemos raíces lingüísticas comunes, hablar chileno es muy diferente a hablar en general español. Y de hecho yo he tratado de hacer un esfuerzo hoy día para hablar de manera que me puedan entender, porque si hablara como hablo realmente en Chile, no entenderían, como diríamos en Chile, ni jota. Y luego tendría que decirte cachai, y después tendría que decir querís que continúe, y una serie de cosas lingüísticas que finalmente no se entienden. Por lo tanto, como no pudiera yo decirte cuál es la mejor manera, sí quiero dar un consejo. Que expliquemos qué entendemos por incluyente o por inclusivo, porque la verdad es que hay veces que cuando colocamos los términos y no los explicamos en algún momento, estamos entendiendo varias cosas distintas creyendo que estamos hablando de lo mismo. Te voy a contar que hace muchos años atrás a mí me pasó de que cuando estaba de moda el término de políticas participativas, ¿se acuerdan que eso partió hace como 20 años y más, de que se hablaba de que los gobiernos participativos? A mí me tocó en algunas ocasiones ir a ciertas actividades acá en Chile, donde por participativo era que nos ponían un PowerPoint, que era la novedad porque antes usaban proyectores, llegaba una autoridad, nos saludaba, nos repartían café, galletas, se paraba, se daba media vuelta y esa fue toda la participación. Entonces, ¿qué vamos a entender por incluyente o por inclusivo? Creo que es importante decirlo. Así que mucho éxito, Carla, y me saludas, por favor, a toda la gente de allá, que un abrazo grande desde Peñaflor, Chile. Muchas gracias, Carla. Voy a hacer la palabra también. Está levantando la mano Eduardo Ortiz. Eduardo, ahorita que se tiene tu micrófono, si dices de qué lugar nos estás viendo. Eduardo, ahorita tenía levantado la mano.
Adriana Ramírez, si gustas, por favor, activa. David, ¿le podemos activar el micrófono a Adriana Ramírez? ¿Se escucha? Sí, adelante, Adriana. Perfecto, muchas gracias al expositor. Adriana Ramírez, asesor de la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento de Tijuana. Nosotros acá, muchas gracias, felicidades al colegio, es la primera vez que nos toca participar, la dirección ya ha participado también en algunos eventos. Acabamos de presentar a través de la Alcaldía de Tijuana y la Dirección de Protección Civil, en conjunto con el Cabildo, un protocolo de atención a personas con discapacidad en casos de emergencia. Y mi pregunta directa para el expositor es, ¿qué experiencia han tenido en los casos de la discapacidad intelectual? Que es una manera muy diferente tanto en la atención, en la prevención, la atención y la recuperación en casos de algún desastre. Muchas gracias. Primero que todo, Adriana, muchas gracias por lo que nos comentas. Yo quiero pedirte un favor también. Me gustaría que a lo mejor a través del colegio me pudieses hacer llegar el manual para conocerlo y difundirlo. Lo mismo también a Miriam, me gustaría tener acceso a los materiales hechos en México para difundirlos y seguir siempre adelante, porque les quiero decir que hay un problema con todas las cosas que nosotros hacemos que tienen caducidad. ¿A qué me refiero? Probablemente ninguno de los manuales que pensamos hace un año atrás o antes habríamos pensado en la necesidad de medidas de inclusión de una llamada en plataforma Zoom. Y hoy día ya es parte integral. También quiero referirme un poco al contexto que se da en ayuntamientos. Yo fui funcionario municipal, como decimos en Chile, o sea, de ayuntamiento en Algarrobo, que es una comuna del borde costero de la zona central chilena. Y ahí pude entender bastante las dinámicas. ¿Y por qué quiero decir esto? Quien no ha trabajado en un ayuntamiento no entiende algo que todos los que hemos trabajado o los que continúan trabajando ahí, ven que es que la política pública, sin importar lo grande que sea el ayuntamiento, porque tenemos desde ayuntamientos muy pequeñitos a otros que son pequeñas repúblicas, algunos con mucho recurso y otros con muy poco. No obstante, la gente que ahí vive, los vecinos y vecinas de los pueblos o ciudades, van al ayuntamiento y la política pública es rostro a rostro, sabiendo el nombre de la gente y que te golpean la puerta. Deja de ser teórica. La gente, aunque tú lleves estadísticas, ahí las ves y las ves rostro a rostro y van a entrar a tu oficina o van a estar ahí y van a estar no solo para un evento, van a estar plenamente. Dicho eso, ¿cómo lo vinculo a nuestra experiencia con discapacidad intelectual y con otras discapacidades aparte de la física? Primero, es un término muy amplio, porque una discapacidad intelectual tenemos distintos tipos de discapacidades que están dentro de esta familia, distintos grados y también distintos grados de estimulación. Hemos visto que cuando hay estimulación temprana, los resultados son mucho mejores. También tiene que ver con desde dónde estamos dando la respuesta. ¿Es en general hacia toda la población o es a través de instituciones como escuelas especiales o educación diferencial? ¿Es a través de servicios municipales del ayuntamiento o es a través de alianzas con otras, digamos, con otras líneas? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En primer lugar, lo que se debe ver es la autonomía que la persona tenga y también probablemente trabajar con su cuidadora o cuidador si es que esta persona no es autónoma. En este sentido, se debe trabajar principalmente, casi siempre, por lo menos en nuestra América, la cuidadora es la madre, la hermana, es alguien de la familia y por lo general es mujer. Desconozco la estadística mexicana, pero les quiero contar que en Chile el 97,7% de quienes cuidan a una persona con discapacidad son mujeres. Ya sea que sea nuestra esposa, nuestra hija, nuestra mamá, nuestra hermana o una tía. O la abuelita, porque también es otro tema en cómo han cambiado las familias. Ya no es esta familia que antes dibujaban el mamá, el papá, el perrito, la hermanita. Muchas veces solo la mamá o la abuelita haciendo de madre. Es muy interesante y extraño cómo se ha desarrollado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las consideraciones a discapacidad intelectual, pensemos una discapacidad intelectual severa, ¿ya? Por ejemplo, requieren del apoyo y el seguimiento de programas estatales
que sean también desde el punto de vista de los ayuntamientos, apoyos a las familias. Con esto no estoy cortando la autonomía de la persona con discapacidad, porque un apoyo bien entendido es un apoyo que fomenta la autonomía. Quiere decir de que la generación de los materiales, mira, yo he hecho muchos manuales que la verdad son muy fome, como decimos en Chile. Fome quiere decir que es poco entretenido de leer. La gente, si algún día, Adriana, tienes problemas para dormir y conciliar el sueño, te mando el manual que escribí y créeme que en un rato estás soñando con los angelitos. ¿Por qué? Porque lo hicimos muy técnico, porque lo hicimos de manera tal que todos los que son técnicos pudieran tomar elementos de ahí y generar sus propios sistemas. Pero los sistemas pasan por la comunicación inclusiva. Y cuando tenemos personas con discapacidad intelectual, quiere decir que muchos materiales vamos a tener que, entre comillas, traducirlos a texto reducido, a información aumentada, uso de pictogramas. También podemos tener otras metodologías de apoyo como, mira, nosotros hicimos cuentos, tenemos un programa en que vamos y, bueno, antes íbamos, ahora lo estamos lanzando vía internet, de cuentos que tienen todo un diseño de estimulación a la participación. Entonces, con eso te doy mi respuesta y complementando en último lugar que también no olvidemos las discapacidades intelectuales leves, que muchas veces quedan en esa frontera de que como algo puede, decimos, ay, mira, no, ya dejémosle, lo dejamos más de lado a veces que la discapacidad más severa, porque es como que casi estuviera bien. Imagínate lo horrible que estoy diciendo, lo tratamos como, mira, si está casi normal. Qué barbaridad esa expresión, por Dios, qué violadora de derechos humanos. Pero esa persona que como que justo le faltó un poquito para estar dentro del grupo que no iba a ser requerido en ayuda, pero no está tan mal para que le demos un apoyo. Entonces, ¿dónde le dejamos en un limbo? Entonces, mi última sugerencia es buscar a aquel grupo que hemos dejado en el limbo para estimularle y que participe. Muy bien, muchas gracias, Adriana y Carlos. Voy a ceder la palabra al maestro César Flores Corsario y me gustaría, no sé si puedas también intervenir, mi querida Gloria Brachi, después de César Flores. Adelante, César. Hola, buenas tardes. Yo tuve la fortuna de conocer a Carlos Kaiser en Cancún y doy fe de lo que dijo, que estaba aquí presente en la plataforma global. Pero yo quisiera, Carlos, pedirle si nos pudiera dar un consejo a los que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre, porque, por ejemplo, en estos momentos se está votando una nueva ley de gestión del riesgo de desastre y protección civil para México. Fueron asesorados legisladores por muchos de mis compañeros, muchos están presentes aquí en esta reunión, pero obviamente estuvo afeitada, estuvo rasurada por algunas circunstancias que creo que son del conocimiento mundial, porque esta administración gubernamental pues ha sido bastante caracterizada por dar de qué hablar y no en buen sentido. Entonces yo quisiera pedirle si tuviera la gentileza de aconsejarnos para poder tener una mayor penetrabilidad para hacer más inclusión, no solamente con las personas con discapacidad, sino en términos de equidad de género y de toda la población que puede ser más vulnerable aún en caso de un desastre. ¿Cómo podemos tener mayor penetrabilidad? ¿Cómo lo han hecho en Chile? ¿Cuál ha sido su experiencia en otros países de Sudamérica? Para que podamos ser escuchados y esto quedara ya como un mandato de ley. Muchas gracias. Importante pregunta que para responderla tenemos que ver como hay 4 ideas que debiera resumir ahí. La verdad, no me siento calificado para evaluar al gobierno mexicano, pero sí creo aportar desde ciertos puntos. Lo digo en mi experiencia porque yo he sido funcionario público en Chile y también en la actualidad soy asesor de la bancada transversal de discapacidad de la Cámara de Diputados. Una bancada que tiene a la gente desde la extrema izquierda a la extrema derecha y todo lo que hay entre medio. Mira qué interesante. Y todo lo que hay entre medio, o sea, están todas las sensibilidades. Gente que a menudo está más acostumbrada a disputar espacios que a trabajar entre sí. Y la discapacidad nos unió.
Entonces, lo que quiero decir en esto es que también en otras épocas asesoré o acompañé la elaboración de distintas leyes en mi país. La experiencia tiene de dulce y de agraz. ¿Y por qué la tiene? En el caso chileno, y desconozco el caso mexicano, en Chile la ley en la actualidad hace que cuando un proyecto de ley requiere de dinero, de fondos del erario nacional, solo puede ser puesto en tabla de votación y patrocinado por la Presidencia de la República. No le da la facultad a nuestros parlamentarios, tanto diputados como senadores, de ellos presentar iniciativas que tengan un costo para el Estado chileno. Eso ha llevado a muchas discusiones que algunos dicen, bueno, entonces hemos transformado el Parlamento en una suerte de buzón que solamente recibe lo que le mande el Ejecutivo. También otros dicen que en la actualidad el Senado y la Cámara de Diputados habrían tenido un aumento en su poder por cuanto estarían ellos pauteando ciertos temas. No sé si han escuchado que acá en Chile está el retiro del 10% de los fondos previsionales que nos hacen tener en un sistema privado. La cosa está en que mi experiencia ha sido que es muy difícil colocar el tema de discapacidad dentro de la legislación. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que por lo general me han dicho que sí a todos, salvo cuando cuesta dinero. Y la verdad no conozco política pública que en algún momento no requiera algún tipo de financiamiento. Porque lo otro ya no es política, es coordinación. Yo puedo coordinar cosas que ya están financiadas y puedo ponerme de acuerdo entre los distintos ministerios, secretarías, servicios, podemos hacerlo. Y es bueno hacerlo también. Pero cuando ya una política instala un derecho o un mecanismo, debiera haber alguna forma de poder hacer seguimiento y debiera haber en algún momento un asunto de recursos. Si son parciales, totales, permanentes o no, ya eso depende del mérito de lo que se está hablando. Como desconozco la votación de la ley mexicana, voy a decir muchas cosas que probablemente ustedes que de verdad conocen, les pueda poder provocar risa porque van a decir, bueno, qué ignorante este chileno. Pero estoy tratando de buscar aquellos elementos que tienden a ser más comunes. Para que una legislación sea inclusiva en torno a la gestión de riesgo, junto con escuchar las voces de aquellas personas que por lo general están en grupos marginados y grupos que nos han hecho vulnerables, porque vulnerables no somos, la sociedad nos ha generado la vulnerabilidad. Yo no nací vulnerable. Entonces, lo que queremos poner acá es que, a ver cómo lo pudiera expresar tratando de no dar una charla de 40 o 20 horas sobre esto, porque no creo que nadie tenga 20 horas acá, pero es que hay otros indicadores. Uno de los indicadores que uno tiene en esta conversación, y perdónenme si estoy equivocado, pero en el caso de la ley chilena no sacas nada con tener una ley si no hay un reglamento que la acompañe. Porque finalmente la ley da el espíritu del legislador, de aquello que quería hacerse, y el reglamento finalmente te hace la bajada, el aterrizaje de cómo va. También creo que tiene que ver con cuáles fueron las opiniones de los propios organismos estatales que participaron. Digo esto porque a pesar de que un gobierno tiende a ser un gobierno, puede tener muchas visiones distintas dependiendo de a quién le consultes y de cuál sea la labor que tiene adentro. Hay veces que incluso se producen un poco estas discusiones al interior antes de llegar a un acuerdo. Con esto no es que esté evitando una polémica de decir, oye, qué bien lo hizo el gobierno actual o qué mal lo hizo, porque no soy ciudadano mexicano y además soy muy ignorante en cuanto a lo que me has estado comentando. Y no hay nada peor que un ignorante que trata de dar un discurso regio sobre una materia, solo daría ridículo a mi persona, pero sí has preguntado cosas que espero estar respondiendo que tiene que ver con cómo de las cosas debieran darse. Pero perdónenme, ninguna ley ha funcionado si no ha habido movilización de la ciudadanía para hacer seguimiento en que éstas funcionen. La ley puede ser letra muerta si no tenemos el apoyo popular y la gente exigiendo y apoyando la ley. Y hay miles de formas de apoyar la ley. Y dentro de ellas son las labores de monitoreo, participación, aplicación, propuesta de proyectos y programas que estén enmarcados dentro de la ley, de lo que esta podría facultar que antes no tuviese. También creo que tiene que ver con pedirle a todos aquellos que sean diputados, senadores, tengan estos cargos,
que cuando hagan sus cuentas públicas nos cuenten cómo fue lo que nos prometieron cuando nos pidieron el voto y que se ha ido cumpliendo. Por último, quiero decirles que en mi experiencia, la que he visto en distintos países, quiero decirles que hay algo que me ha costado entender, me ha costado mucho entender. Yo he visto, voy a poner el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que siempre está la discusión si es vinculante, no es vinculante, qué Estado la firmó, qué no la firmó, qué la firmó con reserva. He visto de todo, pero lo que nunca he entendido es la pasión que tenemos en nuestra América hispanohablante, y con esto tal vez estoy dejando de lado a nuestras hermanas y hermanos brasileños, así que los voy a incorporar también, en nuestra América, de que nos encanta crear documentos. Somos muy buenos redactando, tenemos una pluma privilegiada, pero no somos tan fanáticos de los seguimientos de aquellas cosas que dijimos. Entonces, yo creo que aquí el punto no es solo que esto sea un conflicto, no, porque también se puede dar que todo el mundo tiene su corazoncito político, entonces de pronto puede que le guste más quien está en el palacio de gobierno o no. Acá en Chile pasa, o sea, tú dices Piñera y vas a ver inmediatamente la reacción de unos y otros y ahí te das cuenta quiénes lo aman y quiénes lo odian. Y aquí no hay, veo una compatriota por ahí expresarse, de hecho veo que no hay punto medio, o sea, aquí no hay alguien que tú le preguntes, ¿te gusta? Y que te diga, mira, aún no lo he decidido. Claramente ahí la respuesta es muy contundente, pero a favor o en contra. Después les podemos contar cuál es la estadística de si les creemos digamos, a las empresas que nos están haciendo estas encuestas. No sé si te he respondido, pero por último quiero darles la esperanza de que el trabajo de legislación y de gobernar es un trabajo continuo, y lo que hoy se ha escrito, mañana también puede ser corregido y mejorado. Lo importante es que dé cuenta de que la legislación permite en la realidad hacer cambios en la sociedad. Si no, fue poesía. Y para poesía tenemos el premio Nobel. Miren que yo me sé unos de Neruda y también de Mistral de acá de Chile que podríamos tener. Te contaré que todas íbamos a ser reina de 4 reinos en el mar. Y ahí dejo esa cita poética. Muchas gracias, Carlos. Voy a hacer la palabra en el siguiente orden. Son las últimas intervenciones para cumplir con la agenda. Quiero también dar la bienvenida a la maestra Claudia Zambrano de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Ella es la encargada de Asuntos de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Gestión Integral de Riesgos de la Secretaría. Ya la conoces, ha estado en la reunión contigo también. Está también la licenciada Graciela Herrera, directora de vinculación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y como anda oculto aquí con el nombre de Universidad Ducens, había omitido mencionar al doctor Donald Solano Monge, rector de Universidad Ducens, que están también aquí en la sesión acompañando. Nada más como comentario, Gabriela Rueda comenta que sería bueno decirte que hay una norma oficial mexicana para atender personas con discapacidad. Te la vamos a hacer llegar también a través de Goretti para que la tengas en tu bibliografía y des la opinión, así como la maestra Miriam ya puso la liga para descargar ahí la guía que nos comentó hace unos minutos. Voy a hacer la palabra ya para cerrar esta intervención a Gloria Bracci desde Argentina, a la maestra, nuevamente la maestra Miriam Urzúa, y por último le daré una pregunta que te hace Raúl Galaz de Chile. Bueno, entonces adelante, Gloria, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque hay tantos participantes de tantos países. Es realmente una alegría encontrarme con ustedes. Yo también tengo el honor de ser asociada honoraria, Carlos, del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil. Un compromiso muy grande también con cómo sería nuestra segunda patria, México, y también un compromiso con todo lo que significa la inclusión de todas las personas, ¿no? De todas las personas. Hoy es el Día Internacional de Personas con Discapacidad
Y este espacio que tenemos aquí es un espacio de comunicación. Es como la nueva comunicación, ¿verdad? Ya no vamos a estar tanto cara a cara, lo cual sería maravilloso, sería extraordinario. Pero fíjense la cantidad de personas que somos hoy. Somos más de 100. A veces es difícil reunir 100 personas. Afortunadamente, quien tiene la tecnología puede comunicarse. Y respecto de este mundo extraordinario de la comunicación, yo soy comunicadora y trabajo también en estrategias de comunicación para ver cómo llegar mejor a las personas. Yo escuchaba recién Carlos cuando él se refería a sus manuales y a todo lo que ha producido, que debe ser muy interesante, de muchísima calidad. Y cómo cambiaron después, ¿no? Cómo dijeron, bueno, vamos a hacer algo interactivo. Esto también lo escuché y es maravilloso que pueda tener un buen efecto. Entonces nosotros trabajamos en ver cómo es la comunidad a la que yo me dirijo, cómo es mi público, cómo es mi población. Es a lo mejor una etnia o no es una etnia, o es un grupo religioso, o es un grupo de adultos mayores, o son niños, en fin, el mapa de públicos es lo que me indica hacia dónde yo me dirijo. Entonces, mi aporte breve es la comunicación, la gestión de la comunicación en la gestión de reducción de riesgos y para la inclusividad, o como ustedes le quieran llamar, es fundamental. A lo mejor un equipo interdisciplinario, porque yo no lo sé todo y siempre consulto. He trabajado con ingenieros, con médicos, con psicólogos. Con psicólogos es muy divertido. Eso lo aconsejo, porque uno empieza a cuestionarse cosas también de uno mismo, a ver cómo lo está haciendo, cómo lo estoy comunicando. Y un sector extraordinario me está resultando ahora acá, ¿verdad? Vía internet, cómo estamos reunidos. Claro, no todo el mundo tiene acceso a la computación, a tener un ordenador, a tener esta posibilidad. Tenemos que trabajar también en ese sentido, ¿no? No todo el mundo lo puede manejar. Entonces hay que ayudar, hay que también comprender las limitaciones que tenemos todos, porque las tenemos todos. Yo tengo gente de mi edad que no se toca ni un botón, ni una tecla de la computadora. Y yo he descubierto un mundo, pero porque me lo propuse. Pero no todo el mundo lo puede hacer, entonces tenemos que ayudar muchísimo desde la comunicación para que todo esto que se ha hablado acá, que es valiosísimo, riquísimo, tenga su lugar de difusión como corresponde. Porque a veces también, y es lo último que voy a decir para cerrar el comentario, son los medios de comunicación. Me refiero a la televisión, la radio, los soportes digitales de los medios de prensa. Yo he trabajado mucho tiempo, sobre todo en radio, y me doy cuenta que realmente es un instrumento extraordinario, Carlos, me parece, ¿no? Para poder difundir, para poder estar con la gente. Es de compañía, es coloquial, es sencilla, clara. Entonces, bueno, se pueden aprovechar dentro de una estrategia de comunicación. Para cerrar, muchísimas gracias por este espacio a todos. Mariano Catás, el colegio, no alcanzo a ver bien, pero a todos los que gerencian la protección civil, también la Universidad Dussens, Carlos Kaiser, muchísimas gracias. Estamos tan cerquita, porque yo estoy en Mendoza, a un paso nada más, así cruzamos la cordillera y nos encontramos. Entonces también ofrezco nuestro espacio de Radio Epicentro Argentina, que tenemos ese honor también porque hemos firmado un convenio. Entonces también podemos interactuar, pero con todos. Me ofrezco a todos. Yo soy una servidora. He llegado a esta altura de la vida para ser solamente una servidora. Siempre lo traté de hacer, pero ahora voy a hacerlo mucho más. Porque a la vida hay que devolverle lo que la vida me dio a mí también. Entonces estoy al servicio de la protección de la vida. Y por supuesto, de este día maravilloso que es celebrar, porque es celebrar la vida en el Día de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias por toda la obra que hace cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Arquitecta Miriam Urzúa, si le podemos habilitar el micrófono, David. Me tenían la ley Mordaza.
Ay, ya No, sabe cómo es David. sí. No, Adelante, adelante. simplemente qué bueno, acabo de ver que ustedes ya compartieron, les compartí eh, la guía que tenemos en la página web nuestra. Quiero que la vean, hicimos algo más lúdico, más entretenido. Ya, como decía Carlos, a veces leer guías o recomendaciones que son letras chiquititas y es complejo. En esta ocasión quiero que le echen una mirada y por supuesto todas las observaciones que ustedes tengan con respecto a esta guía, nosotros la recibimos con gusto, porque lo que se trata es que perfeccionemos, vayamos perfeccionando las herramientas que tenemos. Había dos cositas, dos detalles. Uno, inclusión es un sustantivo, incluyente es un adjetivo, ¿sí? La inclusión se fue reemplazado, la palabra integración fue reemplazada por inclusión. Y en el calificativo, adjetivo calificativo incluyente, es que incluye, o sea que se incluye. Eso simplemente es un adjetivo calificativo. Y a Gloria decirle que comparto su pensamiento. Y además le digo que esta forma que tenemos ahora de comunicarnos es justamente lo que nos hace resilientes, ¿sí? Somos resilientes, como seres humanos somos resilientes, estamos aprendiendo nuevas formas de comunicación, estamos aprendiendo verdaderamente a estar juntos y lo que todavía no nos hemos dado cuenta es la fuerza que tenemos juntos, ¿sí? Hasta este momento nos tenían separados. Era difícil estar y prácticamente pensábamos que la única forma de estar juntos era irnos a un lugar, irnos a un foro, irnos a una reunión. En este momento estas reuniones las podemos tener desde la mañana hasta la noche y juntarnos con gente de todo el mundo, ¿ya? Y ser capaces de entender lo que está pasando en otras partes del mundo. Entiendo a Carlos perfectamente bien las muestras de cariño que ha dado con respecto a este México mágico en el cual yo vivo hace 43 años y que verdaderamente creo que no solamente nos ha dado mucho, ¿ya? Nos ha enseñado mucho y es un país realmente que tiene un sentido americanista que muchos países de América Latina no lo tienen. Entonces, te agradezco las palabras para México. Yo soy una mexicana chilena de muchos años y me siento muy mexicana. Muchas gracias. No, gracias a usted, maestra. Carlos, por último, no ha habido tiempo, voy a leer la última pregunta que ya estaba en el chat hace unos minutos antes de las últimas 3 intervenciones. Pregunta, y por ser tu paisano también, Raúl Galaz, un joven chileno, socio también del colegio que hemos adoptado como miembro por su talento que tiene y los cambios que está generando en su localidad. Pregunta Carlos Galaz, ¿qué estrategias podemos abordar en la gestión del riesgo de desastres con un enfoque en la infancia con discapacidad? Y con tu respuesta cerraríamos esta sesión de preguntas y respuestas. Interesante pregunta, porque cuando hablamos de derechos de niñas y niños, y luego a veces lo extendemos hacia jóvenes, estamos hablando de personas que tienen las siguientes características. No es que sean humanos en formación, ya son seres humanos, por lo tanto son titulares de derechos. Pero uno de sus derechos también es que hayan sido asistidos en esta crianza por parte de quienes tienen la patria y potestad de ellos. En este caso, quienes figuren como padres. Y digo figuren como padres porque hoy en día es muy difícil precisar quién es tu padre o tu madre. Hay veces que algunos han sido padres biológicos y han estado ausentes toda la crianza. Y de pronto personas que ni sangre en común tienen han estado ahí. Y esta discusión que tiene que ver con varios otros temas sobre finalmente quién merece amarte y a quién tú mereces amar. A quién le dedicas las palabras y le llamas papá, mamá y abuelita, o como se diga con las expresiones de toda nuestra bella América. Y como dice Miriam, es verdad, México tiene esta vocación más americanista, yo la comparto. Yo me declaro, miren, yo soy medio anti, o sea, más que anti, nunca me he planteado anti, pero soy contrario al neocolonialismo,
en todas sus formas, no solo económico, sino epistémico. Diciendo eso, creo de que el trabajo con niños y niñas, como me pregunta mi compatriota, yo seguiría algunos de los modelos propios. ¿Y por qué digo modelos propios? En esta cosa de independencia epistémica, tenemos autores brillantes sobre la educación y la participación dentro de la propia América Latina. Y están en nuestro idioma y conocen nuestras realidades. Yo no los haría ajenos de contexto, porque ¿sabes cuál es el problema? A niños y niñas, por ejemplo, desde la educación la hemos llenado de pruebas estandarizadas, como si pudieras estandarizar a un ser humano. Como si fuera lo mismo llegar a responder una prueba cuando vienes con el estómago vacío o cuando vienes de haber tomado un muy buen desayuno. Como si fuera lo mismo la participación en emergencia cuando tu padre te golpea o cuando estás todo el día solo, porque quienes están a tu cuidado por los modelos económicos deben pasar todo el día afuera y no han tenido espacio para la crianza. Pero también hay que tener cuidado cuando las instituciones creemos que estamos por sobre las propias personas y empezamos a pontificarles qué hacer. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en términos de la gestión del riesgo, ¿yo qué hago? En ONG Inclusiva tenemos un programa que ahora estamos reanudando que se llama Educación para la Inclusión, donde tenemos medios didácticos y participativos para que niños y niñas aprendan sobre la gestión del riesgo de desastres. Porque mira, si viene un terremoto, el terremoto no le importa si tienes 4 años, si tienes 6 años, tienes 2 años. Pero como le explicas las cosas a una niña de 2 años, no es lo mismo que cuando se lo explicas cuando tiene 10. Hay etapas del desarrollo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que explicarles son habilidades básicas, pero a través de un juego. ¿Cuál es el tema? El aprendizaje también se da a través del juego, hay que resignificarlo. Que los niños y niñas entiendan la seriedad de lo que estamos hablando para que no sean negligentes, pero tampoco creémosles traumas ni terror. ¿Me entiendes? Yo no quiero un niño o una niña que cada vez que pasa un vehículo de gran tonelaje fuera de su casa se ponga a llorar porque cree que viene un terremoto. Pero quiero que un niño y una niña sepa que cuando el suelo se mueve, tiene que fijarse en qué lugar se encuentra. Te propongo que si quieres nos contactamos para poder darte una respuesta más extensa con materiales que hemos creado. A todos les recomiendo, perdonen la autorreferencia, pero tenemos, por ejemplo, el Club de Niños y Niñas que sabían ser inclusivos y vencieron el COVID-19, el coronavirus, perdón, un cuento ilustrado que va en esta línea. Tenemos el tema de Batricio. Batricio viene por la mezcla entre Batracio, o sea, una rana, y Patricio, que es la historia que tiene que ver cómo una ranita que nace con discapacidad, su estanque es inclusivo y cómo esto va a su vida. Te coloco no solo el recurso didáctico del cuento, sino del juego, el juego de rol, pero ante todo también la escucha atenta de los saberes de los niños y las niñas. Te comparto brevemente algo que a mí me dejó marcado. El año 2010, cuando tuvimos el terremoto y tsunami acá en Chile, un 8,8 Richter y un tsunami en un país que solo sabe ser costa y cerro, una niña le preguntan dentro de un estudio que se hizo en Talcahuano, a un grupo de niños les preguntan, ¿qué fue el terremoto? Y la niña respondió, una niña de 9 años, la tierra se sacudió y luego vino el mar, como si el mar quisiera estar en mi casa. Miren qué poética, los niños a veces son poetas. Como si la mar quisiera estar en mi casa. Nunca más vi a mi abuela. Luego dice otro de los niños, cuando toda la casa que mi papá acababa de levantar se cayó, la casa referida era una media agua hecha de palos, perdimos muchas cosas. Estoy contenta porque estamos todos vivos. Echo de menos a mi muñeca, que era mi juguete favorito. ¿Por qué te digo esto? Porque también le estamos robando la infancia a los niños. Démosles tiempo de jugar, démosle tiempo de estar bien, démosles tiempo de eso y eduquémosle. Cierro esto diciéndote que estos programas que tenemos tienen ciertos ajustes. Nuestra subdirectora, entre otras cosas, ella es educadora de párvulos y tiene esta experticia y tenemos profesionales del área de la educación. Una de nuestras asesoras está terminando su doctorado en educación, ha tomado menciones en educación especial y ante todo experta en el DUA, este asunto de quienes lo ubican del diseño universal aplicado a educación.
Entonces, si bien es cierto, no hay receta mágica, quiero decirte de que el trabajo parte por el respeto de la dignidad y los derechos de los niños y las niñas, pero también de darles estas herramientas, porque sabes que a veces confundimos respetarles con exigirles ser adultos antes de tiempo. No les robemos ese espacio, ya vendrá todo lo que uno después vive, ¿no? Tengamos la consideración de no enmascararles la realidad. Los niños requieren que se les hable sencillo y claro y se les diga la verdad. Ante todo, no le mintamos. Eso quería responderte. Muchas gracias por tu pregunta y espero estar en contacto contigo también. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya en la parte final de esta reunión, y porque hay una sorpresa muy especial, gracias al apoyo de Carlos Kaiser Mancilla y de ONG Inclusiva, voy a hacer la palabra a la maestra Goretti Iztapalé Gamboa. A partir del día de hoy, punto focal, formalmente punto focal, ONG Inclusiva en México, lo que me llena de felicidad y orgullo. Entonces, adelante, Goretti. Ya a partir de aquí la sesión es tuya. Muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias a todos quienes nos están acompañando. Quiero iniciar dando las gracias a Carlos Kaiser por la distinción tan grande en el confiar en mí, en darme esta gran responsabilidad de ser el punto focal para el país, el punto focal en México de ONG Inclusiva, que es referente a nivel mundial. Y ahorita voy a leer un poquito sobre lo que es ONG Inclusiva y el por qué me llena de orgullo poder participar en todo esto. Como bien decía Mariano, uno de los puntos y de las sorpresas que tenemos es lo que ahorita vamos a comentar, y es que el día de hoy, de manera virtual, pues, como sabemos, ¿no? Mejor dicho, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y pues para conmemorarlo, se ha decidido firmar un acuerdo internacional de colaboración voluntaria entre el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, ACEPROC, Universidad Tucens y Radio Epicentro. Como sabemos, son organismos que están legalmente formalizados en México, ¿no? Y el tema o por el cual quieren hacer esto es porque precisamente quieren tomar acciones y no nada más dejarlo en las palabras. Este acuerdo que deciden firmar el colegio, la CEPROC, Tucens y Epicentro es, como decíamos, ¿no? con ONG Inclusiva. Y la finalidad es estrechar las relaciones en beneficio de una gestión de riesgos de desastre con una perspectiva de discapacidad de primera instancia. ONG Inclusiva es una asociación de derecho privado sin fines de lucro fundada el 13 de agosto del 2013, formalmente establecida bajo las leyes de la República de Chile. Es una institución especializada en la introducción de la variable de discapacidad de la gestión de riesgos de desastre. Es ganadora del Premio Internacional Risk Award 2014, miembros fundadores de la actuales representantes de la Red de Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastre y Discapacidad para América Latina y el Caribe, la Red GIRLAC. También representaron a las personas con discapacidad en el diálogo de alto nivel en la Cumbre Mundial de Gestión de Riesgos de Desastre en Sendai. Ha apoyado y asesorado a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre de las Américas en el desarrollo de plataformas regionales. ONG Inclusiva ha liderado esfuerzos mundiales por COVID-19 y discapacidad. Se encuentra desarrollando el primer curso mundial de gestión inclusiva de riesgos de desastre y discapacidad. Colabora con diversos organismos de Naciones Unidas y multilaterales. Y bueno, como decíamos, ellos siempre son comprometidos y por lo tanto la primera acción específica que se realiza con la firma de este acuerdo es que se va a desarrollar para México en muy corto plazo el curso internacional de gestión inclusiva de riesgos de desastre y discapacidad. Es muy importante mencionar que el curso es propiedad de ONG Inclusiva y que ha decidido ONG Inclusiva otorgar una serie de becas para los mexicanos interesados en temas de gestión inclusiva del riesgo de desastre, y que obviamente se van a comprometer a ser agentes de cambio y que van a establecer un compromiso claro de cómo van a poner en práctica lo aprendido. El curso será de manera gratuita, online, asincrónico, ¿no? Entonces vamos a tener muchas facilidades, pero sí debemos de tener el gran compromiso de aplicarlo. Las partes colaboradoras de este
acuerdo, pues se comprometen con la difusión conjunta, a la selección de los candidatos, aspirantes para ganarse la beca que ONG Inclusiva van a designar, con el fin precisamente de garantizar el cumplimiento del compromiso adquirido. Y como vemos, pues es una acción, una primera acción de tantas que vienen, que creemos que es de gran impacto y se ha demostrado con esto un gran compromiso que se tiene para realmente hacer una gestión inclusiva del riesgo de desastre. Entonces, ese es el gran motivo que nos tiene también el día de hoy, el tomar acciones específicas, y qué mejor con esta que iniciar con un curso internacional. Y bueno, nada más será hacer ese aviso oficial y pues ya para terminar, porque tenemos el tiempo encima, me gustaría cederle la palabra a Carlos Kaiser Mancilla, director de ONG Inclusiva, como parte de los que firman este convenio. Muchas gracias, Goretti. Primero contar que este curso, como bien dice su nombre, es internacional, así que está presente para todo el mundo. Tenemos una versión en español e en inglés. Decir que nuestro punto focal en esta y otras iniciativas es Goretti. Por lo tanto, ahí recae mucha nuestra representación en términos de los procesos de selección, junto con quienes suscriben este acuerdo. Veo que una persona me preguntó, parece que de Honduras, vi por ahí, que cómo podría acceder. Mira, hasta ahora la estrategia que hemos tenido ha sido designar puntos focales a través de convenios, pero quiero explicar la diferencia de lo que se ha inaugurado ahora con Goretti, a ver, para que esto tenga una claridad absoluta. En el caso de Goretti, está representando más allá del curso, por lo tanto ella es punto focal de ONG Inclusiva. En otros países, lo que hemos pedido, por ejemplo, al gobierno de Colombia, es que ellos sean, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes nos representen para ellos hacer esa selección en dicho país. Lo mismo estamos pidiendo en otros países, la lista es larga, que tenemos ya gente apoyándonos en Estados Unidos, tenemos gente apoyándonos, pero como instituciones. Esto, ¿por qué no hemos hecho una convocatoria tan abierta que yo hubiese puesto un póster en Facebook? Porque queremos que llegue a mucha gente, pero también necesitamos el control de que sea gente que de verdad lo vaya a terminar. Porque quien tenga este curso, lo tome una beca y no lo termine, está impidiendo que otra persona que sí quería desarrollarlo, lo haga. Por lo tanto, queremos tener mucha seriedad en este sentido. Nos sentimos totalmente representados en México, quiero decir esto, qué mejor representación. Y la verdad está en que quiero dar las gracias por este convenio a todas las entidades firmantes. Son muchas para dar todo el nombre, pero nos llena de honor y de gracia estar ahí, porque nos muestra la seriedad de los procesos, la vinculación con hacer cosas, y además que les quiero decir algo muy interesante, y esto creo que estratégicamente lo tenemos que poner al servicio de las instituciones que están en México. No es lo mismo querer hacer una mesa de trabajo cuando no tienes gente con una certificación, que ahora que ya vas a tener 100 personas certificadas y este es solo el comienzo. Por lo tanto, quiere decir que a futuro se puede hacer nuevos trabajos específicos para México, pero ya va a haber una base crítica con gente que también va a poder apoyar desde lo internacional, porque van a haber a lo menos 500 personas en total en el mundo que van a estar, incluido gente del Sistema de Naciones Unidas, capacitados en esta materia y que vamos a poder estar hablando un idioma un poquito más estandarizado. Miren, yo que hace un rato atrás le tiraba mucho mal a los estándares, pero hay veces que requerimos tener un glosario, términos donde todos estemos de acuerdo de qué estamos hablando. Así que eso es lo que quiero decir. Me lleno de honra decir entonces que hoy día yo lo concluyo por mi parte pensando en, tenemos un convenio que nos va a permitir avanzar entre instituciones serias de gran voluntad y trayectoria. Tenemos un punto focal que nos representará en esta y otras grandes iniciativas, y ya partimos toda esta conversación con hechos, no solo palabras. Partimos con un curso internacional, estarán listas las inscripciones y ya en enero 4 los esperamos en aulas virtuales. Muchas gracias por esta oportunidad y qué honrado me siento ahora de ser, además, miembro honorario del colegio. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por todo este gran apoyo, ¿no?, que estamos recibiendo. Y ahora me gustaría cederle también la palabra a Mariano Catase como representante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. No, pues ya como presidente del colegio solo me queda agradecer la confianza de Carlos Kaiser
de ONG Inclusiva. Celebrar tu nombramiento, Goretti. Yo creo que eres la persona con el perfil idóneo para esto, desde la sociedad civil, trabajarlo juntos. Y nuevamente agradecer a mis compañeros, Universidad Ducens, con Donald Solano, ACEPROC con Gonzalo de la Peña, Radio Epicentro con Héctor Paz, de que pues vamos acompañando en este tipo de acciones que obviamente tienen que convertirse más que palabras en hechos, y como hemos estado platicando internamente en este y en otros proyectos, pues obviamente estaremos echando todas las ganas y el compromiso para lograr que esto sea exitoso, ¿no? Ya en breve, pues obviamente a través de ti se sacará la convocatoria para aquellos que quieran participar y ser seleccionados. Muchas gracias, Carlos, por tu generosidad y por tu confianza. Muchísimas gracias, Mariano. Y pues ahora me gustaría también escuchar las palabras de Donald Solano Monge, rector de la Universidad de Tucens, que también es parte firmante de este convenio. Hola, buenas tardes. Pues agradecerle a todos ustedes, especialmente a Carlos, porque creemos en Universidad Tucens que este tipo de acciones son las que hacen más humanas a las instituciones, que no solamente es un negocio, sino que es cambiar al mundo, y que nos unamos tantas organizaciones, tantas empresas, tantas personas, a hacer un poquito, creo que es importante. Muchas gracias por incluirnos en estos proyectos. Esperamos que desde Universidad Tucens y todos nuestros profesores, equipo administrativo, podamos aportar un poquito. Gracias, Goretti, por incluirnos también. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre hemos recibido de Universidad Tucens. Sabemos que vamos a seguir haciendo grandes alianzas, proyectos importantes. Y bueno, ahora me gustaría escuchar las palabras de Héctor Paz Díaz, director general de Radio Epicentro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludo a todos los que están en la sala de Zoom y a los que nos acompañan en las redes sociales. Agradezco mucho la invitación y reconozco el gran trabajo que has hecho, Goretti, en busca de llevar realmente a la población a la realidad de nuestra sociedad temas de inclusión. Muchas gracias, querido Carlos, por toda la confianza en las instituciones con las que firmas este gran convenio, al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, a la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, la ACEPROC, la Universidad Tucens y Radio Epicentro. Ofrezco una disculpa por repetir la definición de discapacidad, pero creo que es muy necesaria para poder llegar a creerla y entenderla realmente. Discapacidad se compone así: personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, más la interacción con diversas barreras físicas y culturales que impiden participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones. Goretti, Carlos, Mariano, Gonzalo, Donald, Miriam, Graciela, Héctor y varios más de los que están en esta sala. En verdad que agradezco cuando hablamos de discapacidad y hablamos de inclusión. No solo lo dejamos en el papel o en una teoría, en una idea. Buscamos la forma para poderlo llevar a la realidad. Dejemos en verdad de mirar sillas de ruedas, dejemos de mirar bastones, prótesis, dejemos de mirarlas y veamos simplemente seres humanos. Con eso yo creo que sería el primer paso a una verdadera inclusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Y finalmente me gustaría escuchar las palabras del ingeniero Gonzalo de la Peña Viderique, presidente de la ACEPROC, la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, también como miembro de este convenio. Gracias, Goretti. Buenas tardes a todos. Para nosotros en la asociación, la ACEPROC, y aunque conocíamos el problema y sabíamos que algunas personas con discapacidad tenían siempre
pues algún inconveniente al cruzar la calle, al llegar a algún estacionamiento en algún centro comercial. Y como dije, solo transitar por la calle pues era difícil, ¿no? No le dábamos la importancia que este tema requiere. Incluso debo decir que participábamos en algunos foros donde se hablaba del tema y nuestra participación era casi nula, quizás por desconocimiento, y la verdad es que nuestras recomendaciones pues eran muy someras. Ciertamente sin un gran aporte, ¿no? Hasta que llegó Goretti a la asociación hace algunos años y nos sensibilizó y entendimos que no podíamos seguir indiferentes y deberíamos de ser parte del cambio de conciencia en las personas, en las autoridades, en reglamentos y demás cosas. Desde entonces hemos tratado de influir con reglamentos municipales de construcción, de protección civil, entre otros. Además, gracias a Goretti, hemos impartido algunos cursos de capacitación y algunas conferencias. Hoy que se suma al trabajo de ONG Inclusiva, considero que será un gran aporte en nuestro país y felicito a Goretti y a Carlos. Carlos, estás adquiriendo una persona muy valiosa para tu organización y obviamente en beneficio pues, de todas nuestras comunidades. Y pues nuevamente gracias Carlos, gracias Goretti por esto y seguramente vamos a hacer un trabajo bien difícil. Así es, Gonzalo. Yo sé que no estoy sola en este nuevo proyecto que se inicia como punto focal. Sé que cuento con el apoyo precisamente de ustedes como las asociaciones que firmaron este convenio. Reconozco que sin todo el apoyo que he recibido de cada uno de ustedes, quizá esto no se hubiera logrado, ¿no? Entonces también agradezco el que a lo mejor estuviera yo dando ahí lata, pero como bien decías, ustedes también han apoyado el tema de inclusión y eso es algo que siempre se los voy a agradecer y como siempre he hecho de manera incluso personal por la situación familiar que tengo, ¿no? Y bueno, ya el tiempo nos comió, nada más quiero cerrar agradeciendo a todos y a todas quienes nos acompañaron el día de hoy, a quienes firmaron el convenio, a Carlos, a la arquitecta Miriam Ursúa, a Claudia Zambrano, al licenciado Héctor Amparano, a la licenciada Graciela Herrera, que también son grandes aliados en todos estos temas. Creo que juntos hemos hecho un gran trabajo y como bien decimos, esto va en beneficio de una sociedad mejor. No tengo más nada que decir, nada más muchísimas gracias, que estén pendientes con la convocatoria y ya estaremos sacando todas las bases para que podamos participar y realmente tengamos una sociedad mejor. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Goretti, nada más, si nos quedamos por favor aquí con las cámaras abiertas, Carlos, los que firmamos, la maestra Miriam Ursúa, para tomar una foto del grupo y mandársela a Carlos Kaiser, por favor. No llores, nomás es una foto. David, si nos acompañas, David y Octavio, por favor. Ustedes nos dicen. ¿Tú la tomas, David? Listo. Ok. Listo. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente. Maestra Miriam, muchas gracias por su compañía. Un fuerte abrazo para todos. Gloria, un abrazo también para ti, Gloria Brachi, Jorge.